Hoy estudiaremos las parábolas de Jesús en Marcos 4 y veremos que el tema central es el reino de Dios. Este tema se introduce por primera vez en Marcos 1 cuando dice: Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. ¿Cuál es el significado del reino de Dios, tal como se presenta en Marcos? La búsqueda de la respuesta a esta pregunta será el principal tema de discusión en esta lección. Y comprender este motivo y su significado nos ayudará a comprender mejor las parábolas de Jesús. Bueno, ve por tu Biblia y en un momento más regresaremos. Dice la palabra de Dios en San Marcos capítulo 4. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Bueno, el Evangelio de Marcos es el que menos parábolas tiene de entre los evangelios sinópticos, o sea, Mateo, Marcos y Lucas. Los eruditos han debatido por muchos años acerca del significado de las parábolas de Jesús, cómo interpretarlas, qué significan, por qué las usó, qué clase de lecciones pretendía revelar y cuán literalmente debían ser tomadas o si eran puramente alegóricas, etc. Obviamente no vamos a resolver todas estas cuestiones en la lección de hoy. En lugar de ello, vamos a examinarlas y por la gracia de Dios obtendremos una comprensión de los puntos que Jesús destacó mediante estas parábolas. Y aquí tenemos en Marcos capítulo 4, que contiene 5 parábolas: el sembrador, la lámpara, la medida, el desarrollo de la semilla y la semilla de mostaza. Y la mayor parte del capítulo gira en torno a la parábola del sembrador. Esta aparece en primer lugar, seguida por la razón de ser de las parábolas y finalmente por la interpretación de cada una. Y este patrón de 3 pasos será el foco de nuestro estudio en esta primera parte de este programa. Luego las otras parábolas serán estudiadas al final del programa. Así que comencemos con la parábola del sembrador y notemos los diferentes tipos de suelo y qué ocurre. ¿Qué ocurre con la semilla que cae en ellos? San Marcos capítulo 4, versículos 1 en adelante. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en la barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd. Y aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Y otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó, creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando leemos estas parábolas de Jesús en los evangelios, pues muchas personas a menudo quieren saltar rápidamente a interpretaciones que Jesús da de ellas. Después de todo, ¿no es este el punto principal de la historia, enseñar alguna verdad espiritual útil para la vida cristiana? Sí, pero a veces Jesús no explica la parábola en las breves declaraciones como el reino de Dios es como, o el que tiene oídos para oír, oiga. En consecuencia, es bueno aminorar la marcha y simplemente analizar el relato mismo a fin de captar la dirección en la que apuntan sus diversas características narrativas. Hacer esto con la parábola del sembrador aporta una variedad de ideas. La semilla es la misma en cada caso, pero cae en 4 clases de terreno o suelos diferentes. El tipo de suelo influye grandemente en el resultado para la semilla. En lugar de ser una historia continua, la parábola constituye en realidad 4 historias en sus escenarios contadas hasta el final.
Y la extensión de tiempo para completar la historia se prolonga con cada historia sucesiva. La semilla que cae en el camino es devorada inmediatamente por las aves. Y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino y las aves del cielo la comieron, dice la Escritura. Bueno, la semilla que cae en los pedregales demora algunos días o semanas en alcanzar su fallido resultado, que incluye el secamiento a causa del sol. Y la semilla que cae entre espinos demora aún más en alcanzar su fructífero final, y estos la terminan ahogando. La semilla que cae en el buen suelo es la que tiene el desarrollo más prolongado, presumiblemente toda una estación de crecimiento en armonía con el patrón normal de un cereal. 3 de las historias tienen que ver con el fracaso, solo la última se refiere al éxito, a una cosecha copiosa. Y la longitud de las historias, la creciente extensión de cada relato sucesivo y el hecho de que solo uno de ellos tiene que ver con el éxito, todo apunta al riesgo del fracaso, pero también al resultado abundante del éxito. La parábola parece señalar hacia el costo del discipulado y los riesgos que esto implica, pero también a la recompensa resultante en seguir a Jesús. Jesús había terminado con la parábola sin dar inmediatamente ninguna explicación. Y de acuerdo con el texto, la presentó ante una gran multitud. Y solo después, ante un grupo menor, explicó su significado. Veamos la interpretación, versículos 13 en adelante. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró de sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los cuales, cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, por cuanto viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, y luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Bueno, Jesús interpreta la parábola identificando los elementos externos de la historia que representan varios de los detalles del relato. La interpretación indica que la historia es una alegoría amplia con referencias al mundo real. No que cada detalle sea necesariamente una referencia a algo específico. Jesús identifica a la semilla con la palabra. Esta se refería a la palabra de Dios, particularmente a la predicada por Jesús. Mira lo que dice Santiago 1, dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y maldad, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual los puede salvar. Sí, los diferentes tipos de suelos son distintas clases de creyentes, de oyentes. Y de acuerdo con la interpretación de Jesús, todos escuchan la palabra. Es decir, la semilla ha sido sembrada en todos los tipos de suelo. Pero la recepción es diferente. El suelo del sendero es duro y las aves arrebatan la semilla que cae en él. Y Jesús vincula esto con el arrebatamiento de la verdad por parte de Satanás. El suelo pedregoso es poco profundo, y Jesús relaciona esto con las personas cuyo compromiso es superficial. Ellos no han tenido en cuenta el costo del discipulado. El suelo lleno de malezas ahoga la semilla sembrada, y Jesús explica que esto se refiere a los afanes de la vida, a las riquezas que asfixian la palabra. Pero el buen suelo representa a quienes escuchan la palabra y la reciben. Como resultado ya crece, produce una cosecha abundante. Las explicaciones más extensas son las referidas al suelo pedregoso y al lleno de malezas. Y en su descripción de los creyentes, de los oyentes representados por el primero de estos suelos, Jesús señala elementos contrastantes. Los así representados reciben la palabra con gozo, pero son discípulos temporales, porque cuando llega la persecución,
se desmoronan. No caen a causa de los malos tiempos, sino de los buenos. Su enfoque está en las cosas del mundo, no en el reino de Dios. Sus afanes y preocupaciones de esta gente giran en torno a lo que el mundo ofrece. Ahora, esta es una lección para nosotros también, porque somos un suelo nosotros. Considera tu propia vida. ¿Se están introduciendo silenciosamente en tu experiencia alguna de las características del suelo del camino, del pedregoso o del lleno de malezas? Esto es algo que podría ocurrir más sutilmente de lo que imaginas, y cada día estamos o preparando o endureciendo el terreno de nuestro corazón. ¿Qué decisión puedes tomar para cambiar si fuera necesario? Bueno, la pregunta, ¿te has preguntado por qué enseñaba Jesús por medio de parábolas? Una lectura superficial da la impresión de que Jesús enseñó por medio de parábolas para mantener a oscuras a quienes no formaban parte de su entorno. Bueno, pero una perspectiva tal no condice con las acciones de Jesús en el resto del Evangelio de Marcos. Porque en Marcos 3, Jesús se entristece por la dureza del corazón de los dirigentes religiosos. También toma seriamente los argumentos de los escribas y explica detalladamente por qué están equivocados. Pero en Marcos 12, los dirigentes religiosos entienden que la parábola de Jesús acerca de los labradores se refiere a ellos. Esta es en verdad una advertencia acerca del complot de ellos contra él y de las terribles consecuencias resultantes. Si no hubiera tenido interés en el bienestar de ellos, no les habría advertido. En consecuencia, debe darse a las palabras de Jesús aquí en Marcos 4 una consideración más profunda a fin de captar a qué se refiere. Jesús está parafraseando Isaías 6, 9 y 10, que dice, anda, aquí está, anda, y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Isaías contempla una visión de Dios en el templo y queda abrumado por la gloria de Dios y por su propia impureza. Dios lo purifica y le encarga un mensaje estremecedor, como en el caso del Evangelio de Marcos. Esto suena muy fuera de lugar en comparación con el resto de Isaías, donde hay mucho consuelo para el pueblo de Dios. En Isaías 6, el mensaje pretende despertar al pueblo a fin de que abandonen sus malos caminos. Y en Marcos la clave para entender las palabras de Jesús se encuentra en Marcos 3 para entender las palabras y las enseñanzas de Jesús, pues uno tiene que estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Esto es lo que convierte a alguien en parte de la familia de Jesús. Quienes ya han decidido que Él está poseído por el diablo, no escucharán. El punto de la cita que Jesús hace de Isaías 6, 9 y 10 no es que Dios mantiene alejadas a las personas, sino que las propias ideas preconcebidas de éstas y su dureza de corazón les impiden aceptar la verdad salvadora. La verdad es la idea dominante en la parábola del sembrador. Cada cual decide qué tipo de suelo será. Todos deciden por sí mismos si se entregarán o no a Jesús. En última instancia, cada uno de nosotros elige. Consideremos ahora la historia de la lámpara. Marcos 4, 21 en adelante. Y nos dice así. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Bueno, ¿cuál es el énfasis de Jesús en la parábola de la lámpara? En el mundo bíblico, en los días de Jesús, las casas variaban en superficie y tipo de construcción según su ubicación y también la condición social económica del propietario. Las viviendas generalmente seguían un patrón griego de construcción alrededor de un patio interior, pero con diferentes niveles de sofisticación. Otra opción es que Jesús se estuviera refiriendo a las casas pequeñas típicas de los agricultores. Independientemente del tamaño o de la casa aludida, lo importante aquí es el principio enseñado. Un día,
la verdad acerca de Jesús será revelada. Y Jesús hace dos preguntas. La primera espera una respuesta negativa y le decía, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un almud o debajo de la cama? Y la segunda pregunta espera una respuesta afirmativa. ¿No es para ponerla en el candelero? Jesús aquí presenta un escenario absurdo, casi jocoso, para dejar claro su punto. Las lámparas existen para dar luz, de lo contrario pierden su razón de ser. Y Marcos explica la parábola haciendo referencia a los secretos que toman estado público. ¿Qué lección está Jesús enseñando con la parábola del almud o cesta para medir cereales? En muchos lugares del mundo los productos frescos son vendidos en mercados al aire libre. En otros lugares es típico que los vendedores tengan un recipiente para medir la cantidad de los productos que ofrecen. Es común que esos vendedores agreguen un poco más de lo solicitado para hacer así sentir al comprador que es tratado con equidad. Y Jesús se vale de cuán bien tratan los vendedores a sus clientes para argumentar acerca de la disposición de recibir la verdad. Si alguien es receptivo y acepta la luz, obtendrá aún más. Pero si la rechaza, perderá incluso la que tenía antes. Pregunto, ¿cómo podemos aprender mejor el principio que con la misma medida que usemos se nos medirá? Piensa en ello en relación con todas nuestras interacciones con otros. Porque las relaciones públicas, amado y amada, son un camino de doble vía, ¿no es cierto? Ahora veamos la parábola del crecimiento de la semilla. San Marcos 4:26 en adelante. Decía, además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto en la tierra, primero hierba, luego espiga, luego grano lleno en espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. ¿Cuál es el foco primario de esta parábola? La mayor parte del Evangelio de Marcos tiene paralelos en Mateo, en Lucas o en ambos. Pero ese no es el caso de esta parábola, que aparece solo en Marcos. El foco temático de esta breve parábola es el proceso de crecimiento. Jesús indica que así es como funciona el reino de Dios. Los humanos tienen una parte en el proceso, pero el crecimiento real es obra de Dios. No es un proceso interminable. La historia termina abruptamente con la maduración del grano. Así es como la segunda venida de Cristo pondrá súbitamente fin a la historia de nuestro mundo. Bueno, hay otra parábola. Versículos 30 del capítulo 4, 30 al 32. Decía también, ¿a qué haremos semejante al reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Bueno, ¿cuál es el énfasis importante aquí en la parábola de la semilla de mostaza? Esta parábola destaca cómo algo tan diminuto crece hasta convertirse en algo notablemente grande. La semilla de mostaza mide entre 1 y 2 milímetros de diámetro. La planta descrita aquí es probablemente la mostaza negra, la Brassica nigra, que tiene semillas muy pequeñas. Más de 700 de ellas juntas apenas pesan 1 gramo. Aunque no son las más diminutas del mundo, son bastante pequeñas, especialmente en comparación con la planta que producen, que puede alcanzar una altura de 3 metros. Y Jesús destaca el hecho de que aún los pájaros anidan en sus ramas. Y esta última referencia alude a Salmo 104 y a Daniel 4. En Salmo 104 se refiere al poder de Dios cuando creó el mundo, y Daniel 4 representa a Nabucodonosor como un gran árbol debajo del cual todos se encuentran sombra y alimento. El punto, amados, es que Jesús que está destacando aquí, es que el reino de Dios, que fue muy pequeño al comienzo, llegará a ser grande e impresionante. En los días de Jesús, la gente pudo haber mirado con desprecio al predicador galileo itinerante, cubierto de polvo y con un pequeño grupo de discípulos.
Pero el tiempo ha mostrado que su reino de gracia sigue expandiéndose por todo el mundo. Y este evangelio del reino será predicado a todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Considera cómo era la iglesia cuando Jesús hizo esta predicción. ¿Por qué esta es una predicción tan notable y reafirmadora de la fe para nosotros? La obra de Dios ha de crecer y pronto la tierra va a ser iluminada con la gloria de Dios, y este es su pueblo revelando su carácter. Bien, amados, vamos a finalizar este estudio con 2 citas de mi autora favorita, y luego con unas preguntas de reflexión. Y aquí van las citas. Todos los que llegaran a ser súbditos del reino de Cristo, dijo, darían evidencia de fe y arrepentimiento. La bondad, la honestidad y la fidelidad se verían en sus vidas. Ministrarían a los necesitados y llevarían sus ofrendas a Dios. Protegerían a los indefensos y darían un ejemplo de virtud y compasión. Así los seguidores de Cristo darán evidencia del poder transformador del Espíritu Santo. En la vida diaria se verá la justicia, la misericordia y el amor de Dios. De lo contrario, serán como la paja que se echa en el fuego. ¿Cómo estás experimentando el reino de Dios ahora? Es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cuál fue la reacción de la gente ante la primera venida de Jesús? ¿Cómo percibes que la gente reacciona y responde a la idea de su segunda venida? La segunda cita. La verdadera santidad es integridad en el servicio de Dios. Esta es la condición de la verdadera vida cristiana. Cristo pide una consagración sin reserva, un servicio indiviso. Pide el corazón, la mente, el alma, las fuerzas. No debe agradarse al yo. El que vive para sí no es cristiano. El amor debe ser el principio de la acción. El amor es un principio fundamental del gobierno de Dios en los cielos y en la tierra, y debe ser el fundamento del carácter cristiano. Solo esto puede hacerlo y mantenerlo estable. Solo esto puede habilitarlo para resistir la prueba y la tentación. Y el amor se revelará en sacrificio. El plan de redención fue fundado en sacrificio. Un sacrificio tan amplio, tan profundo y tan alto que es inconmensurable. Cristo lo dio todo por nosotros, y quienes reciban a Cristo estarán listos para sacrificarlo todo por la causa de su Redentor. El pensamiento de su honor y de su gloria vendrá antes que ninguna otra cosa. Sí, amados, el amor es el principio fundamental del gobierno de Dios en los cielos y en la tierra. Por eso pregunto, ¿cómo nos revela la cruz esta asombrosa verdad? 2 verbos que se conjugan juntos, amar y dar. De tal manera amó que dio. Y la pregunta es, ¿cómo podemos reflejar esta clase de amor en nuestra vida? ¿Por qué debemos hacerlo? ¿Se espera que una luz esté en un candelabro, no debajo de una cesta para medir cereales? Así que aplica este principio al compromiso de tu iglesia local con la comunidad. ¿Cómo puedes elevar más la luz? ¿Cómo podemos alumbrar? Considera la parábola acerca del crecimiento de la semilla. ¿Qué papel juegan los seres humanos en contribuir al crecimiento de la semilla del Evangelio? ¿Y cuál es la parte de Dios? Aunque obviamente cumplimos un papel, ¿cómo podemos asegurarnos de depender totalmente de Dios? ¿Podría esta actitud de dependencia total ser parte de lo que necesitamos hacer para crecer? Acompáñame en oración. Oh Padre Celestial, gracias porque la semilla del Evangelio llega a cada corazón. Y queremos ser terreno fértil para dar frutos para vida eterna. Gracias porque la luz de tu palabra alumbra nuestras vidas. Queremos también ser lámparas para alumbrar a otros. No esconder la luz, sino servirte con sacrificio, alumbrando hasta que Jesús venga. Sabemos que lo harás, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Son lecciones prácticas hermosas. Ha llegado el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida o Escuela Sabática. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y recuerda,
Tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en este viaje de la vida, las cosas van a terminar bien si hacemos de los principios de la Biblia nuestro GPS y a Jesús como nuestro guía. Maranatá, Dios te bendiga.